reflejando en los mismos textos de la revista, justamente, donde, bueno, el movimiento estudiantil e intelectual fue un factor, sobre todo el movimiento estudiantil, en la lucha del año pasado. Y no es raro que en tiempos de crisis pase esto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de, bueno, hay crisis en todos los niveles, económico, social, cultural, obviamente, y eso en la universidad y en las ideas que se discuten en la universidad claramente se expresa. Yo también pensaba un poco leyendo los textos de la revista que de alguna manera nosotros estamos intentando explicar la película de Puan, que seguramente la vieron, pero bueno, el argumento es bastante escueto. Se trata de dos docentes que se pelean por la jefatura de una cátedra, y bueno, lo que pasa en el medio, en el trajín de eso, y donde justamente también pasa qué pasa cuando la filosofía va a otros lugares que no son la universidad, ¿no? Como en un momento le da clases a una señora o después da clases en la cárcel. Bueno, hay algo de eso que me parece que el hecho de haber sacado la universidad a la calle, como hicimos el año pasado, con una movilización enorme que hizo que, por ejemplo, Milei, que empezó su gobierno diciendo que iba a poner vouchers a la educación, terminó el año diciendo que la educación va a seguir siendo pública y gratuita, y eso es parte, digamos, de cómo el movimiento estudiantil participó junto a docentes y no docentes el año pasado, y son parte de las discusiones que reflejan la revista a la que me voy a referir en este sentido. Hay una discusión para mí central en varios artículos. O sea, no voy a hacer una presentación particular del mío porque creo que estaría bueno justamente rondar estos debates que se pueden ver en varios de los artículos de la revista, y eso, como decía Tony, es de lo más sorprendente, ¿no? O sea, el hecho de que varios estemos reflexionando sobre los mismos aspectos, que un punto central es el de la academización. ¿Qué es la academización? La academización es un proceso que empieza en la universidad con el surgimiento o con la imposición del neoliberalismo, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, y justamente se plantea como parte de ese mundo en crisis, donde el trabajo universitario, el trabajo intelectual, el intercambio se empieza a modificar. Nosotros los que conocemos digamos, un poco de la carrera, o hicimos teoría 3, teoría 2, que eso incluso se ve en la bibliografía de los textos de la revista que cursamos esas materias. Justamente sabemos que hay muchos debates que hicieron surgir a esa academia en el año 85. De hecho, si uno mira Teoría Literaria 1, es un programa basado en el seminario de Josefina Ludmer de 1985, donde se traían un montón de influencias desde afuera o mismo desde acá, de esos debates que habían tenido en clandestinidad durante los 70, ¿no? Y que, bueno, resurgen, florecen con toda, y donde además eran estudiantes que eran parte de esas lecturas, o sea que ya venían de alguna manera con esas lecturas. Ahora, 40 años después, vemos un neoliberalismo decadente como empresa del capitalismo, o sea, una crisis muy fuerte en ese sentido, y donde hay algunas cuestiones también de esos debates que se ven como cristalizados, y donde por otra parte la misma composición de la universidad cambió. Es decir, no es que todos entramos a Teoría 1 habiendo leído Lacan, Derrida y Deleuze, sino que más bien probablemente la lectura de Teoría 1 sea nuestra primera lectura sobre esos textos. Bueno, ¿qué implica eso? Eso lo van a poder encontrar en la revista, pero lo que me quiero referir es a este problema de la academización, que para mí tiene dos aspectos centrales, que por una parte tienen que ver con una proletarización del trabajo intelectual, desde el punto de vista de una precarización del debate intelectual también, cuando los debates se empiezan a medir por puntos y por currículum. Y entonces uno es, digamos, más intelectual o avanzó en la academia si tenés una licenciatura, pero también un magíster, pero también un doctorado. Si publicaste la revista, entonces le sumaste puntos acá. Si hiciste acá esto, diste una clase acá, entonces, y sumar puntos sin contemplar, digamos, cuáles son las distintas posiciones políticas que se ponen en juego, o político-ideológicas que se ponen en juego en estos debates, justamente, que es algo que primaba en otros momentos de la carrera, como nosotros, por ejemplo, estudiamos en los 60, con centro, contorno, etc. Y en ese sentido, hay una cuestión tanto del puntaje
que también aboga a la especialización o subespecialización de distintas áreas. Entonces, no es que uno estudia teoría literaria, sino que uno estudia el cuerpo y la palabra en la poética una década del siglo XVII, digamos, y capaz eso aparece como un fragmento un poco desmembrado de una comprensión del mundo un poco más integral, por así decirlo, además de una caída de los universales, que es parte de la crítica, digamos, que viene en todas esas décadas de neoliberalismo, que en algún punto para mí hay algo negativo en esa crítica de los universales porque se pierde justamente la visión universal de algunos problemas, teniendo en cuenta que la literatura, si bien es un campo autónomo, bueno, tiene su autonomía dentro de un mundo, por así decirlo. Y en este sentido, yo obviamente en mi artículo, como saben, soy militante del PTS, entonces no puedo obviar y me enfoco mucho en lo que son los debates marxistas, digamos, o cómo es el tratamiento del marxismo en la academia actual, donde hay parte también de este desmembramiento, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros leemos hasta un texto de Trotsky, digamos, en Teoría 1, leemos formalistas rusos, la Escuela de Frankfurt, leemos un montón, nunca leemos a Marx, por ejemplo. O sea, la fuente que todos, pero sí leemos a sus interpretadores, lo cual igual está muy bien para ver cuáles son esas interpretaciones que hubieron, pero no es que un estudiante de letras va y lee por primera mano, por así decirlo, la fuente, saca sus conclusiones y después lee Benjamin, Lukács, Adorno, etcétera, etcétera, digamos, para decir, bueno, no sé, este discute esto, este discute lo otro. Y otro aspecto es que justamente muchas veces estos autores los vemos desmembrados desde el punto de vista de que hay una especie de convivencia o evolución que parece natural de la teoría, pero que nunca entran en discusión sobre puntos en los que están discutiendo justamente, o muy raras veces vemos que entran realmente en discusión. Entonces este es un aspecto de esta academización, y otro aspecto tiene que ver con la producción docente, ¿no? Que tiene que ver con justamente, ¿no? Producir docentes para la reproducción social del conocimiento en algún sentido. O sea, como sabemos, la docencia, además de muy feminizada, es parte de esas tareas de reproducción social de la sociedad, y desde ese punto de vista, que hay una parte donde nosotros como egresados, o sea, somos parte positiva, por así decirlo, de esa reproducción social cuando se trata, por ejemplo, de la alfabetización, que es parte de nuestro trabajo en gran parte, pero también con la reproducción del conocimiento. Entonces, de alguna manera, la elaboración apunta no al pensamiento capaz crítico de los textos, en la mayor parte, sino capaz a una reproducción crítica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en algún punto es parecido a lo que pasa con Marx. Yo no es que voy primero a la novela y digo, bueno, pensé esto de la novela, ¿qué crítico me sirve o con qué crítico quiero discutir para pensar en esta novela? No, más bien leemos, y lo dice, por ejemplo, Julián en su artículo, que está por ahí, capaz después puede tener derecho de réplica si no está de acuerdo conmigo, pero donde, bueno, hay algo del crítico como un mediador entre el escritor y el lector. ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo voy a rendir un parcial tengo que básicamente reproducir lo que leí en el ensayo del crítico que me dieron y no capaz hacer una elaboración crítica propia de eso que estamos leyendo específicamente. Entonces, bueno, para redondear un poco, o sea, a mí me parece que es importante pensar en este problema de academización, sobre todo porque esta subespecialización o medir los debates en términos de puntaje me parece que socava bastante el debate teórico, el debate político-ideológico que podemos tener entre estudiantes, y que es muy importante y que de hecho, bueno, como decían antes, también tiene que ver con que en los momentos más importantes de actuación del movimiento estudiantil en este país siempre estuvo de la mano con una discusión teórica de los fundamentos teóricos y de no naturalizar, ¿no? Las cuestiones que estudiamos, y que hoy incluso esa subespecialización, aunque pueda parecer crítica, nos muestra esto que decía la amiga de Milley, Margaret Thatcher, otra amiga fantasma, igual muerta, pero bueno, Margaret Thatcher, que bueno, Margaret Thatcher cuando triunfa el neoliberalismo dice no hay alternativa al capitalismo. Bueno, eso con las guerras, con la crisis económica que estamos viendo, empieza a ponerse en duda. Parte de este debate teórico debería imaginar futuros
O sea, pensar, bueno, ¿cómo podemos pensar otro tipo de sociedades? ¿Podemos pensar desde la cultura, desde el arte, desde la literatura, también a esa sociedad? Bueno, creo que es parte de la pregunta que nos tenemos que hacer y que en algún sentido, digamos, hay también una crítica al plan de estudio justamente del 2022 que se hizo recientemente, que hay una parte de adaptarse como a la precarización de la educación y a la precarización de la investigación a partir de integrar más materias de la carrera de educación para formar docentes, pero que eso va en detrimento de los conocimientos específicos de la carrera, con lo cual, si vos querés especializarte en tal tema, tenés que pagar un posgrado pago, y donde incluso, bueno, la materia Fundamentos de los Estudios Literarios también se hace como una especie de enlace entre el CBC y Teoría 1 porque no venimos con esos conocimientos de afuera para cursar esos contenidos básicos que estaban, como pasaba en el 85 o en los 90, qué sé yo, y bueno, tiene que ver también con la composición del movimiento estudiantil, que somos mayormente laburantes precarizados, o sea, y que tenemos otros ritmos de vida para la lectura claramente. Y en ese sentido también, o sea, incluso yo me quedaba pensando con el texto de Araceli, que igual seguramente va a exponer después, pero ella habla mucho, por ejemplo, del Manifiesto de Octubre, que sale en El Ojo Mocho, una revista de los 90 dirigida por Horacio González, que bueno, está firmado por algunos autores que se ven acá en la universidad, como Ezequiel Adamowski o Fabián Basserman, por ejemplo, donde en un momento critican este problema de los papers, el puntaje, etcétera, y dice, bueno, ahora que tenemos bajos sueldos, que están atacando a la universidad, porque pensemos que lo escriben en el medio del menemismo, ¿no? Que están atacando a la universidad, etcétera, ya esto es decadente para el pensamiento crítico. ¿Cómo sería con plata? Bueno, durante el kirchnerismo, más bien, pero creció fuertemente todo esto, ¿no? Del sistema de puntajes, del sistema de los papers, o sea, digo, desde el punto de vista de cómo incluso cuando hubo caja, porque habían tasas chinas de la soja, eso también creció muchísimo, y ahora con FMI, bueno, o sea, tenemos que no hay más caja, y de hecho eso lo mostró el gobierno de Alberto Fernández, nos tiene que hacer pensar si ese sistema de debate teórico, de pensamiento crítico, también está en crisis. Entonces, frente al no hay alternativa de Thatcher, donde todos los debates críticos parecen entrar dentro de esta alternativa capitalista, yo propongo que adaptarse a ese sistema de puntos, adaptarse a ese tipo de debate teórico, que eso no quiere decir que uno no pueda publicar o ir a un magíster, no es una crítica individual a lo que hace cada uno claramente, pero adaptarse es hundirse con este sistema que se hunde en algún sentido. Lo que está bueno de esto es que estamos pensando un poquito más allá y dando el debate, y bueno, como algunos debates posibles, que eso parte de un interés capaz más personal, pero donde me parece que es una invitación justamente a que todos desarrollemos los debates que nos interesen. Está, por ejemplo, la cuestión de los medios y el lenguaje, y que el lenguaje produce los medios y que medios producen los lenguajes, y hoy lo vemos, por ejemplo, entre la relación entre Twitter y la ultraderecha, por ejemplo, donde es una cloaca realmente hasta de cómo hablarse entre la gente, o sea. Y desde ese punto de vista, no sé, yo pensaba, incluso, bueno, comentaban por lo de Gaza, nosotros en Twitter vemos la aniquilación de la humanidad, como decía Benjamin en la hora de la época de la reproductibilidad técnica, o sea, literalmente es eso, es ver la aniquilación de la humanidad. Bueno, ¿qué oponemos a eso? ¿Cómo pensamos eso hoy en el siglo XXI con este sistema que está decayendo? Otra, por ejemplo, bueno, el problema de la vanguardia, la unión del arte y la vida. Bueno, no sé, nosotros siempre peleamos, por ejemplo, por el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral para que todo el mundo pueda hacer arte, por ejemplo. Sabemos que los socialistas sabemos que no es suficiente con eso, sino que hay que pelear por un sistema en el que realmente podamos dedicar nuestra vida a desarrollar nuestra personalidad y el arte con todo, a salir de la alienación capitalista. Bueno, eso es otro problema que hay que actualizar en algún sentido con las nuevas formas de producción. Y también otra cosa que pensaba como tema posible, por ejemplo, es la cultura como un momento de colectivización o un momento colectivo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, leemos La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que era, bueno, todos enchufados en la tele. Igual Debord eso lo escribió tipo un mes antes del Mayo francés, o sea que muy bien, mucho me parece que no le pegó, una cosa así lo había escrito. Pero, o sea, desde el punto de vista de que, bueno, estamos cada vez más enchufados en dispositivos individuales, pero a la vez
los momentos culturales colectivos son momentos también de creación colectiva, y bueno, justamente, bueno, eso como algunos debates abiertos, pero me parece que bueno, que hay que seguir pensando esa universidad que tenemos hoy, hay que aprovechar para estudiar a fondo los programas que nosotros vemos, hay que traer las lecturas que traemos de afuera también, porque son lecturas que capaz no circulan en los programas, pero que circulan por abajo, por así decirlo, y bueno, esta revista es una invitación a la discusión y a pensar críticamente y a también pensar otro mundo posible, así que bueno, eso nomás.